circunstancias que a veces se presentan, ¿verdad? Pero bienvenidos a la casa del Señor. Hoy, hermanos, mira, todos los niños se van a quedar aquí en el santuario, hermanos, por cuestión de la temperatura tan alta que tenemos, hermanos. Está demasiado caliente en los cuartos de sus clases. Aquí vamos a estar hoy, hermanos. Pero mira, prepara tu Biblia y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos capítulo 12. Y vamos a estar tocando un tema bastante importante para todo hijo de Dios. Mientras lo buscan, hermanos, mira, solamente hoy quiero darle las gracias a Dios, hermanos, por un siervo y una sierva de Dios que ellos han decidido, hermanos, involucrarse en la obra de Dios. Ellos han tomado la decisión de decir: Señor, yo ya no quiero estar sentado, Señor, yo quiero involucrarme, yo quiero servir en alguna área. Y le queremos dar gracias a Dios, hermanos, por nuestro hermano Marcos y nuestra hermana Elida, que en este mes se han unido al grupo de Ujieres. Gracias, mi hermana Elida, gracias, mi hermano Marcos, por su corazón, hermanos, por ese deseo de servir en la obra del Señor. Pero también cuando puedas, hermanos, cuando tengas un tiempecito, queremos felicitar a mi hermana Elida. ¿Dónde está mi hermana Elida? Por ahí, creo que por allá está. Creo hoy, ¿verdad? Hoy es el día de su cumpleaños, ¿no? Hoy cumpleaños usted, algo así. Vamos a darle gracias a Dios por su vida. Que Dios la siga bendiciendo y que Dios le dé muchos más años de vida, hermanos. Pero vamos allí, hermanos, en el libro de Marcos capítulo 12, versículo del 28 en adelante. Y hoy, hermanos, quiero tocar un tema bien importante acerca de el gran mandamiento, uno de los mandamientos más importantes de Dios en nuestra vida. Mira, antes de iniciar, hermanos, solamente quiero decirte: yo sé, hermanos, que estamos llevando una secuencia de estudios bíblicos acerca de la voz de Dios, ¿verdad? Hoy, hermanos, mira, sentí en mi corazón traer este estudio. Le pedí a mi hermano Noé que me permitiera por esta semana, nomás por hoy, dar este estudio. Y para el otro jueves mi hermano, quien corresponde, hermanos, va a traer el estudio de la semana que viene, siguiendo con el estudio de ¿verdad? La voz de Dios. Pero yo siento que es bien importante que nosotros escuchemos esto, hermanos. Es acerca de uno de los mandamientos más grandes que el ser humano puede tener en la vida. Es el propósito de nuestro existir. Vamos allí, Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Lo tienen, hermanos. Siempre es bueno traer tu Biblia, hermanos, aunque acostumbramos a poner en la pantalla los versículos. Pero mira, que si en alguna ocasión algo sucede con la internet y no estén funcionando los televisores acá, las pantallas o el sonido, es bueno tener nuestra Biblia. Pero vamos a dar lectura. Y dice así la palabra de Dios. Le vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Y dice así la palabra de Dios. Marcos 12, 28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar. O sea, había un grupito de personas que estaban ahí discutiendo algún tema acerca de las enseñanzas de Cristo. Y había un escriba allí, uno de los escribas. Los escribas eran intérpretes de la ley. Este escriba los escuchó disputando o argumentando acerca de las enseñanzas de Jesús. Y este escriba, hermano, se le ocurre algo. Él dice: yo le voy a hacer una pregunta al Señor, le voy a hacer una pregunta a Jesús, a ver qué es lo que me contesta. Pero mira, dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Siguiente versículo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Siguiente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Siguiente. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Siguiente. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos permites estar reunidos aquí, Señor, como un pueblo tuyo, Padre. Señor, suplicamos, mi Dios, tu misericordia, Padre amado. Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo, Señor, toque el corazón de quien tenga que ser tocado, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder entender la importancia de este gran mandamiento, Señor. Ayúdanos, Padre amado, mi Dios, a poder ver esa revelación divina, Padre, que hay dentro de este mandamiento, Señor. En tus manos nos ponemos, Espíritu Santo, suplicándote que hoy, Señor, tú toques corazones, toques nuestra mente, Señor, nuestro corazón, nuestro ser, y que seamos llenos de tu presencia, mi Dios. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. ¿Por qué no iniciamos, hermanos, dándole un aplauso al Señor en esta hora? Toma tu asiento. Y vamos, hermanos, mira, el tema, hermanos, del cual hoy estaremos reflexionando, porque eso es lo que esta enseñanza debe de causar en nosotros: el reflexionar en lo que Dios nos está o está a punto de hablarnos. Así que el tema del cual hoy estaremos reflexionando lo hemos titulado el gran mandamiento. El gran mandamiento, ese es el título del mensaje. Y quizás tú te preguntarás: ¿por qué ese título? ¿Por qué el gran mandamiento? Bueno, hermanos, porque de eso se trata la pregunta que este escriba hizo, ¿verdad? Que este escriba le hizo a Jesús. Primero quiero recalcar, hermanos, que un escriba es un intérprete de la palabra. O sea, es una persona que era, hermanos, demasiado bueno para poder descifrar la palabra de Dios y poder explicarla. Este escriba, hermanos, se acerca a Jesús para hacerle una pregunta. Una pregunta, hermanos, que aunque el libro de Marcos no nos lo dice, pero el libro de Mateo sí nos lo dice. Esta era una pregunta que este escriba hizo con una intención no muy buena. Y ahorita lo vamos a ver por qué le estoy diciendo esto. Este escriba, hermanos, tenía la intención de poder atrapar a Jesús en una pregunta que Jesús quizás no supiera qué contestar o qué decir. Porque en la ley antigua, hermanos, ¿verdad? Había arriba de 600 leyes que los judíos, hermanos, que los hebreos, los judíos tenían que obedecer. Arriba de 600 leyes. Muchas de estas leyes los podemos ver en todo lo que es el libro de Levítico y en todo lo que es el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, hermanos, quizás este escriba dijo: voy a atrapar a Jesús aquí para que no sepa qué contestar. Porque los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, todas estas personas estaban en contra de las enseñanzas de Jesús. Entonces, en cierta manera quería tender una trampa a este escriba y le hace esa pregunta, ¿verdad? Y después vamos a ver por qué le hace esa pregunta y con qué intención se la hace. Viene a él, hermanos, y le hace la pregunta: que cuál es el mandamiento más grande, ¿verdad? Y tal vez este escriba, como digo, pensó que Jesús no sabría qué responder. Pero Jesús le respondió sabiamente. ¿Y cómo fue que le respondió? Le respondió usando el Shema.
Y yo sé, hermanos, que ustedes escucharon algo acerca del Shema. ¿Qué es el Shema? En el Antiguo Testamento, hermanos, el Shema era la confesión de fe judía, donde se proclamaba, y este Shema lo encuentras en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Esa es la confesión de fe para todo judío, hermanos, que ellos desde niñitos se lo aprendían de memoria. Y la palabra dice que ellos debían de hablarlo, decirlo en la mañana, en el atardecer, en la noche, al levantarse, al acostarse, constantemente repetir esa oración de fe, porque era la confesión de fe. La confesión de fe, hermanos, de fe judía, donde se proclamaba que no hay sino un solo Dios, y que a ese Dios hay que amarlo con todo el corazón, y con todo el alma, y con toda la mente, y con todas las fuerzas. Y miren, hermanos, si nosotros nos metemos profundamente a este texto bíblico, hermanos, vamos a ver que sale una enseñanza tremenda simplemente acerca del corazón. ¿Por qué dice lo amarás con todo tu corazón? Allí podremos dar una prédica, una enseñanza completa nomás de allí. Otra enseñanza completa la podríamos dar, hermanos, acerca de la mente, del alma y de las fuerzas. Pero hoy vamos a tratar de hacerlo lo más breve que se pueda. Pero miren, hermanos, y esto fue lo que Jesús respondió. Y Jesús fue aún más allá y le dijo un segundo mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús aquí, hermanos, concluye su respuesta diciendo que toda la ley se resume en estos dos mandamientos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y concluye esta contestación, hermanos, concluye diciendo: el que cumple con estos dos mandamientos ha cumplido perfectamente la ley. Hoy estaremos analizando, hermanos, este importante tema acerca del gran mandamiento. Y espero que podamos aprender y conocer el deseo de lo más profundo del corazón de Dios. Sé sensible, iglesia, sé sensible a la voz del Espíritu Santo y dispón tu corazón, dispón tu mente, tu alma, para estar atento a esta enseñanza de la Biblia que hoy Dios nos quiere mostrar. Mira, primer punto, aquí el primer punto que yo puedo ver es acerca de Jesús y el intérprete de la ley. Vamos a leer, hermanos, el libro de Mateo capítulo 22, y vamos a leerlo del 34 al 40 para que te des una idea de cuál era la intención de este escriba. Mira la intención de este escriba. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Mira, lo que está sucediendo aquí es que los fariseos y los saduceos se juntaron en contra de Jesús, queriéndolo reprender por las enseñanzas que él daba. Pero cada vez que ellos le hacían una pregunta a Jesús, Jesús prácticamente los dejaba callados. No sabían qué decir. Entonces aquí es donde este otro escriba estaba escuchando y dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, o sea, se unieron para hacer algo en contra de Jesús. Versículo 35 dice: y uno de ellos, el intérprete de la ley, ahí está el escriba, el intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, por tentarle. Les voy a pedir, iglesia, mira, está atento a lo que estamos hablando, iglesia, está atento. Porque yo pienso que es una falta de respeto que uno está enseñando y otras personas allá hablándose al oído, allá discutiendo no sé qué. Entonces está atento, porque este es el primer y más grande mandamiento que Dios nos da. Vamos a seguir, hermanos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, fíjate lo que dice aquí. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces aquí, mi amado hermano, el primer punto que yo quiero ver es que acerca de Jesús y el intérprete de la ley. Aquí en este texto bíblico de Mateo capítulo 22, hermanos, podemos ver, hermanos, ¿verdad? Nos dice que el escriba hizo esta pregunta con el propósito de tentarle, en otras palabras, o de hacerlo cambiar el propósito y la intención real de este mandamiento. Y muchas de las veces, hermanos, uno como ser humano también a veces quiere hacer lo mismo que este intérprete de la ley. A veces uno quiere, hermanos, y cuestiona la Biblia, y a veces uno quiere cambiar la intención de lo que el versículo nos está hablando a nuestra vida personal. Hay mucha gente, hermanos, que viene usando la Biblia y quiere que la Biblia se adapte conforme a la vida de la persona. Conforme a la vida de la persona. No nos vayamos muy lejos, hermano. Mira, si tú le preguntas a un borrachito, hermanos, ¿por qué tú tomas la palabra de Dios? Dice, ¿verdad? Que no te emborraches, que no se emborrache. Y lo primero que dice, no, la Biblia dice que Jesús hizo el vino. Entonces, si Jesús hizo el vino, es porque quiere que tomemos. Entonces, ahí es como trabajan estos fariseos. Así es como trabajan los intérpretes de la ley, hermanos. Quieren acomodar. Y es lo que estaba tratando de hacer este intérprete de la ley, que Jesús cambiara el sentido o el propósito de esa enseñanza. Punto número 2, hermanos. Esta pregunta del gran mandamiento resume el principal objetivo de la existencia del ser humano. Escucha esto, iglesia. Escucha lo que estoy diciendo, iglesia, porque esto nos involucra a todos. Esto no puedes decir, bueno, pero Jesús le estaba hablando a ellos en aquel tiempo. No, esto nos involucra a todos. Esta pregunta, hermanos, que el escriba le está haciendo a Jesús, hermanos, es el objetivo más importante del ser humano. Porque para esto fuimos creados. Para esto fuimos creados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Fuimos creados para esto, para obedecer, para llevar a cabo el primer y más grande mandamiento de Dios en nuestras vidas. Escucha lo que Jesús le respondió nuevamente en Mateo capítulo 22 versículo 34. Jesús le dijo, y aquí vamos a ver qué le dijo. Y la pregunta sería, ¿cuál es el objetivo por el cual existimos? ¿Cuál es el propósito por el cual tú estás aquí en la tierra? ¿Con qué propósito Dios te trajo a esta tierra? ¿Con qué propósito Dios te formó en el vientre de tu madre? Hay un propósito. Hay mucha gente que dice, yo nomás nací para trabajar, y trabajo para comer y como para vivir. Y es todo. Trabajo para poder comer y como para seguir trabajando. Ese es mi propósito en la vida. No, mi amado hermano. Entonces, ¿cuál es el objetivo, el propósito por el cual tú existes? Aquí está en este mandamiento. Amar al Señor nuestro Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Por eso es el propósito de nuestra existencia. Mira, la gente común, estoy hablando de gente que a lo mejor no conoce a Dios. La gente que a lo mejor nunca en su vida va a la iglesia. La gente que vive allá en el mundo, hermanos, conforme ellos quieren vivir. Pero la gente común cree, hermanos, que si no han matado, que si no han robado, que si no han violado a nadie, si no han cometido adulterio o si no han hecho tantas otras cosas, la gente cree que ya está cumpliendo con los mandamientos de Dios. La gente cree eso. ¿Cuántas gentes nos han dicho a nosotros cuando les hablamos de Cristo? No, mira, yo no mato, yo no robo, yo trabajo, yo de mi casa a mi trabajo, yo no necesito iglesia, yo estoy bien, yo no mato, no robo, no hago nada de eso. La gente común, hermanos, piensa de esa manera, ¿verdad, hermanos? Pero lamentablemente, hermanos, hay muchos dentro del pueblo de Dios que tienen la misma mentalidad. Ahorita voy a explicar por qué.
Como digo, la gente común cree que si no han matado, no han robado, que si no han violado, que si no han cometido adulterio, ellos ya han cumplido con la ley. La gente realmente cree que esto es lo único que deben hacer. Pero mi pregunta es, ¿qué del más importante mandamiento? ¿Dónde quedó ese? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, hermanos, este problema no es solo del mundo allá afuera que sin Cristo. Este problema no es solamente del mundo que no conoce de Dios. Es de muchos cristianos también este problema. Y yo no estoy tratando de decir que hay un problema en amar a Dios. No, yo no estoy tratando de decir esto. Lo que estoy tratando de decir es que, hermanos, el problema es que muchos hermanos no estamos cumpliendo con ese primer mandamiento de poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Entonces, hermano, mira, es de muchos cristianos. Muchos dicen ser cristianos, pero la pregunta sería, ¿te congregas regularmente en una iglesia? ¿Escuchas y obedeces la voz de Dios? Porque uno que ama a Dios sobre todas las cosas es lo primero que va a hacer: congregarse en una iglesia, servir en esa iglesia. Hermanos, escuchar a Dios, porque el propósito de ir a una iglesia es escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente escuchar, sino obedecer. Entonces serían estas preguntas: ¿te congregas regularmente? ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Obedeces la voz de Dios? Cuando la familia, hermano, mira, cuando la familia o amistades te jalan a hacer algo que Dios no te ha ordenado hacer, ¿a quién estás amando más? ¿A Dios o a los demás? Porque muchas veces, hermanos, amistades nos jalan a hacer cosas que tú y yo sabemos que a Dios no le agradan. Amigos, familias, familiares nos jalan a hacer cosas, a llevarnos a lugares donde Dios no te ha ordenado que vayas. Pero sin embargo lo haces. ¿Por qué? Es que yo amo a mi familia, es que yo amo a mis amigos, a mis amigas. Entonces, ¿a quién amas más? ¿A Dios o a los amigos? ¿A Dios o a las amistades? ¿A Dios o a la familia? Yo quiero decirte, mira, mi amado hermano, muchos cristianos, ¿verdad?, constantemente dicen eso y acostumbramos a decir eso. Mira, si yo le preguntara a todos aquí en la iglesia, a cada uno de ustedes individualmente, ¿amas a Dios? Yo estoy seguro que lo primero que van a decir: claro, pastor, claro que amo a Dios, claro que lo amo. Pero vamos a ver qué es amar a Dios realmente. Porque mira, la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, ¿verdad? El profeta Isaías dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sabes por qué dijo eso el profeta Isaías? Y son las mismas palabras que también Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento. Porque habían aprendido religión y no salvación. Habían aprendido religión, pero no habían aprendido a amar a Dios de corazón sincero. No habían aprendido a obedecer a Dios. Entonces, por eso el profeta Isaías dice, ¿verdad? Dice: estos de labios me honran. O sea, con palabras de Jesús, de Dios. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, muchos tendemos a decir: yo amo a Dios, pero no se someten a la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es: ¿de verdad amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Cuánta gente dice: yo amo a Dios, pero ahora mismo están en casa desinteresados por el mensaje que Dios les quería traer a sus vidas hoy? Y yo entiendo, hermanos, que sinceramente en mi corazón yo entiendo que hay personas que no pueden estar aquí por cuestión de trabajo, y eso es entendible, ¿verdad? Es entendible. Pero así como estoy seguro que hay personas que no pudieron estar por cuestión de trabajo, también así Dios me ha puesto en mi corazón de estar tan seguro que también hay personas que, pudiendo estar aquí, no quisieron estar aquí.
Y si tú le preguntas a esas personas, ¿de verdaderamente amas a Dios? Te van a decir, sí, amo a Dios. Pero entonces, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué no las ves aquí cuando Dios quiere darles un mensaje? ¿Por qué los ves tan desinteresados en la palabra de Dios? Ahora, yo quiero decirte una cosa, hermano. Mira, muchas veces decimos amar a Dios sobre todas las cosas, pero no queremos obedecerle. Y es triste decir esto, hermano, que mira, muchas veces nosotros nos sometemos mucho más al ser humano que al mismo Dios. Y déjeme darte un ejemplo, hermano. Mira, quizás gente hoy no vino aquí porque, ay no, está haciendo mucho calor. No, yo no voy. Ya que se quiten las calores voy. Y luego se quitan las calores y empieza el frío. Ya que se quite el frío voy. Otros, no hombre, yo llegué bien cansado. No, yo aquí me quedo a descansar. No, yo no voy a la iglesia. Otros simplemente porque va a jugar el equipo más de su preferencia. Va a jugar. ¿Cómo me voy a perder el equipo de fútbol? ¿Cómo me lo voy a perder? Hay tantas excusas. Pero mira, ¿qué pasa cuando el patrón te llama y te dice, y vas llegando a la casa y te dice, ¿sabes qué? Prepárate porque mañana vamos a meter 15 horas de trabajo. ¿Y qué es lo primero que contestas? Amén, ahí estoy listo. Prepárate porque mira, vamos a tomar cena en el trabajo. Amén. Y si quiere hasta me quedo hasta el almuerzo de mañana. Estamos listos para todo. No importa, mira, no importa que, hermanos, ¿cuántos han ido a trabajar enfermos? La verdad. Déjame decirte, hermanos, a la iglesia cuando nos duele poquito la cabeza ya no voy. Cuando nos duele una pierna ya no voy. Cuando nos duele algo ya no voy. Cuando estamos enfermos ya no voy. Pero el trabajo te habla el patrón y te dice, es importante que tú estés aquí a tales horas. Y tú, aunque estés enfermo, hermanos, ahí estaré, patrón, ahí estaré. Enfermo, aunque estés cansado. ¿Cuántos han ido a trabajar cansados, hermano? Mira, ha habido momentos en que hermanos, uno se levanta y se levanta ya cansadísimo, pero como quiera te vas a trabajar así de cansado. ¿Por qué? Porque quieres obedecer a tu patrón, porque quieres cumplir con los deseos y las ordenanzas de tu patrón. Entonces, ¿por qué cuando estás cansado no vienes a lo que tu patrón de patrones te ordena hacer? ¿Por qué no vienes a la iglesia cuando estás cansado? ¿Por qué no vienes cuando estás enfermo? ¿Por qué no vienes, hermano? ¿Te das cuenta que a veces amamos más a nuestro patrón aquí en la tierra que al patrón de patrones? ¿Por qué cuando nos llaman a trabajar no ponemos tantas excusas como lo hacemos para la iglesia? Mira, quiero decirte, hermanos, el que ama a Dios lo honra. Honra su palabra, lo honra en obediencia. Porque el amor, hermanos, no son solo palabras. El amor son hechos. Muchas veces estamos lejos de cumplir el mandamiento más importante de Dios. La gente común cree que si no has matado, que si no has robado, no has violado, ya han cumplido los mandamientos de Dios. Esta manera de pensar, hermanos, está muy lejos de la realidad, muy lejos de la verdad. Jesús enseñó que el verdadero, hermanos, que el verdadero Dios, el verdadero amor a Dios debe ocupar el primer lugar en la vida de todos los hombres. Eso es lo que nos enseña la palabra, hermanos, que el verdadero creyente, hermanos, Dios debe de ocupar el primer lugar en la vida de los hombres. Ese es el primer y más importante mandamiento. La mayoría de los hombres se ocupan, hermanos, de las cosas de este mundo, pero dejan a Dios en último lugar. En último lugar. Mira, todo lo que tú haces en la vida, ya sea terrenalmente hablando o espiritualmente hablando, pero todo lo que hacemos en la vida lo hacemos con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber un propósito por el cual tú estás haciendo lo que estás haciendo. Si hay aquí jovencitos que están yendo al colegio, o no tienen que ser jovencitos, pero si alguien está yendo al colegio estudiando alguna carrera,
¿Con qué propósito lo haces? Si te vas a trabajar todos los días, lo haces con un propósito, porque sabes que al final de la semana vas a recibir una recompensa, un pago. Yo creo que no hay nadie aquí en la iglesia, hermanos, que diga: bueno, yo me voy a trabajar porque no tengo nada que hacer, yo lo hago como un hobby, voy y no le hace que no me paguen. Yo voy a trabajar porque amo a mi patrón tanto que no necesita pagarme. ¿Habrá alguien aquí para yo ponerlo a trabajar aquí en la iglesia? Yo creo que todos hacen lo que hacen con un propósito. Y tú sabes, mira, ¿a quién le pagan aquí cada semana, semanalmente? ¿A quién le pagan aquí semanalmente? ¿O quincenalmente? A todos le pagan. ¿A nadie le pagan, hermano? ¿Nadie alza su mano? Wow, los voy a invitar a trabajar a la iglesia. Eso sí, gloria a Dios, aquí nadie cobra. Pero miren, hermanos, ¿qué es lo primero que tú haces o que el ser humano hace cuando reciben su pago? ¿Qué es lo primero que hacen? Yo quiero decirte, hermano, que lo primero que hacen, mira, lo primero que hacen es que inmediatamente agarran su cobro, su pago, hermanos, y inmediatamente se van corriendo a la tiendita de los hindús o a donde sea a cambiar su cheque, a feriarlo. Llegan a casa y empiezan a apartar. Esto es para el pago de la renta, esto es para la aseguranza del carro, esto es para la luz, esto es para la comida, esto es para ¿verdad?, comprarle algo a mis hijas, esto es para esto, para el colegio, para esto, por esto, y apartas para todo. ¿Sí o no? Tenemos que. Te estás encargando de las cosas terrenales, pero cuando llega a lo espiritual, la gente ya llega y dice: y para Dios, qué pena, Señor, pero ¿sabes qué? Tú no alcanzaste nada. No le quieren dar a Dios lo que es de Dios. No quieren dar sus diezmos, no quieren dar sus ofrendas, pero sí pagas la renta, sí pagas allá, sí pagas acá, sí pagas acá, porque es tu obligación. Pero cuando llega Dios, dice: Señor, pues I'm sorry, pero para ti no hay nada. ¿Y te atreves a decir que Dios es lo primero en tu vida? Nos atrevemos a decir: yo amo a Dios. ¿Te animarías a decir: yo amo a mis hijos, y dejarlos morir de hambre? ¿No darles comida? ¿No invertir para darles de comer? ¿Te animarías a decir: yo amo a mis hijos cuando se te están muriendo de hambre? Yo creo que no. Entonces, quiero que analicemos lo que es amar a Dios sobre todas las cosas, ponerlo a Él. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por la bendición que nos ha dado a mi esposa y a mí y a mi familia, por un hábito tan sencillo que aprendimos desde recién convertidos al Señor. Cuando nosotros agarramos el pago, hermanos, no tocamos ese dinero, no lo tocamos sin primero apartar lo que es del Señor, apartarlo y decir: esto es del Señor. Ahora sí, vamos a distribuir esto en lo que es necesario, y si nos alcanzó a pagar todo, gloria a Dios. Y si no nos alcanzó, pues este pago se va a tener que esperar hasta el otro pago de cheque. Este bill se va a tener que esperar hasta el otro. Pero a Dios nunca lo hacemos esperar, nunca. Y hay recompensa allí, hay bendición cuando tú aprendes a honrar a Dios en todas las áreas de tu vida. Miren, hermanos, amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas es el primer mandamiento de acuerdo a la palabra de Dios en el libro de Deuteronomios capítulo 6 versículo 5. Y bíblicamente ese es el mandamiento más grande y más importante de toda la ley de Dios. Los hijos de Dios que somos tú y yo, iglesia, los hijos de Dios somos llamados a amarle con todo nuestro ser. Esto no es algo opcional. Aquí la palabra de Dios no dice si tú decides amar a Dios con todo tu corazón. No dice si quieres, no dice si puedes. No, es un mandamiento, una ordenanza, es una orden, un mandato que nosotros los creyentes, la creación de Dios, debe de amar a Dios y no a tu manera. Muchos dicen: pues yo amo a Dios pero a mi manera. Sí, a la conveniencia tuya. No,
Amar a Dios a la manera de Dios. Eso es el propósito por el cual tú y yo existimos. Y esto no es algo opcional, es una orden que Dios te está dando. Amar a Dios de esa forma nos ayuda a enfocarnos en lo que es realmente importante. Nuestra relación con Dios, eso es lo más importante sobre la faz de esta tierra. La relación que tú tengas con Dios. Porque si tú no tienes una relación con Dios, lo único que vas a tener es religión, pero no relación. Vas a tener religión, pero no salvación. Vas a aprender a tener religión, pero no vas a aprender a amar a Dios. No vas a aprender a obedecer a Dios. Jesús mismo explicó que amar a Dios sobre todas las cosas es el mandamiento más importante. Mira, quizás tú estés aquí en la iglesia, quizás tú vengas a cada servicio, pero más importante que eso aún es cumplir con el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús nos lo explicó esto, hermanos, en todos los evangelios. Marcos 12, donde iniciamos la lectura, dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero vamos a hacer algo, hermanos. Aquí donde dice oye Israel, quita esa frase de allí por un momentito y hazla más personal para ti. Vamos a decirlo. Hoy Dios nos está diciendo: oye, iglesia, la promesa de Dios de Selma, California. Oye, iglesia, la promesa de Dios. El Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Wow. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, Él es lo primero para nosotros en todo momento. Cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, buscamos su presencia, buscamos su compañía y compartimos con Él todo lo que nos sucede. Nos esforzaremos en agradarle en todo, porque Él es lo más importante en nuestra vida. Yo quiero decirte, mi amado hermano, mira, que cuando ponemos a Dios en primer lugar, nos empezamos a enamorar más y más de Dios. Hermano, yo no sé si tú te recuerdas, pero cuando tú de recién te empezaste a enamorar de aquella chica que te llamó la atención cuando tú la miraste por primera vez, yo no sé si tú te recuerdas en esos momentos, mi amado hermano, que mira, tú te esforzaste por conquistar a la que quizás hoy es tu esposa. Pero tú te esforzaste, hermano. Mira, hermanos, ¿cuántos de ustedes se recuerdan de aquellas etapas donde tú salías de trabajar cansadísimo, pero anhelabas llegar a casa para echarte un baño e ir a ver a la chica de tus sueños? Irla a ver, irla a conquistar, ir a llevarla a un helado, irla a platicar con ella. ¿A ti no te importaba el cansancio? ¿Estabas enfermo? No te importaba, ibas. Estabas así, estabas allá, tenías problemas, pero no te importaba hacer los problemas a un lado y te enfocabas en tu meta, que era conquistar a aquella chica. ¿Cuántos se acuerdan de esa etapa? ¿Cuántos no se quieren acordar de esa etapa? Pero hermanos, a lo que voy es que cuando tú te enamoras del Señor sucede lo mismo. No importa que esté a 117 de grados, hermanos, tú dices: hoy voy a la casa de mi Dios, hoy voy a alabar a Dios juntamente con el pueblo, hoy me paro ahí en ese lugar. No importa que llegues cansado, tú dices: el Señor me aumentará las fuerzas una vez que me pare en el santuario a adorar su santo nombre. No le hace que te sientas enfermo, tú dices: a eso voy, a la casa de Dios, a que Dios me toque, me dé un toque de sanidad. No importa cómo te sientas, tú vienes a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque estás enamorado, estás enamorada de tu Dios. Pero cuando tú pierdes el interés por Dios, cuando tú empiezas a desenamorarte de Dios, ya empiezas a ver cosas negativas por todos lados.
No, aquel hermanito se lo miraron con qué cara venía. La hermanita la miraron, qué chismosa es. Lo miraron acá, miraron. ¿Y qué estás mirando? Lo que no debes de mirar. Tú viniste a buscar a Dios, no a buscar otras cosas. ¿Qué estás mirando para allá y para acá? Por eso no te concentras en la palabra, porque estás mirando a todos lados. Cuando tú estás enamorado de una chamaca, de una jovencita, a lo mejor hay otras personas que te pueden decir: pero ¿cómo te puedes enamorar si está re fea? Y tú dices: no me importa lo que tú pienses, para mí está chula. Entonces, ¿por qué? Porque a ti no te interesan los comentarios de los demás, a ti te interesa lo que tú sientes por aquella dama. Así debe de ser en lo espiritual. Tú no vienes buscando las cosas del hombre, tú no vienes buscando al hombre, tú vienes buscando una relación personal con tu Dios. Entonces, hermano, mira, ¿qué significa cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Lo que significa amar a Dios con todo el corazón, hermanos, y nomás de aquí podría yo pasar una hora en el corazón, pero no lo voy a hacer. Pero solamente un resumen. Mira, el corazón representa los sentimientos, los anhelos y las emociones. Eso quiere decir que, hermanos, sintamos lo que sintamos, sea alegría o sea tristeza, sea esperanza o desilusión. Nuestro amor por Dios no se debe de acabar. Es un amor que no depende de las circunstancias, pues está basado en nuestra relación con Dios. Pero hay personas, hermanos, que aman a Dios dependiendo de las circunstancias que están pasando. Hay personas, hermanos, que si le pasan cosas negativas, cosas malas, guardan resentimiento contra Dios. Señor, ¿y por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué lo otro? Señor, y luego hasta dicen: ahora para que se te quite ya no voy a la iglesia. No, a Dios no se le va a quitar nada. Al que se te va a quitar es a ti la salvación, si te apartas de Cristo. Y porque Dios permite esto, y por qué Dios hace, y por qué, y ya prefieren no ir a la iglesia. Hermanos, pero el corazón representa los sentimientos, los anhelos y las emociones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, que sintamos lo que sintamos, hermanos, ¿verdad? Sea alegría, tristeza, esperanza, desilusión, nuestro amor no debe de cambiar. En la vida enfrentaremos muchos retos, y son muchas las emociones que experimentamos en medio de cada situación. Unos deseos se van a cumplir en tu vida, y gloria a Dios y amén por esos deseos que se cumplen. Pero otros deseos no se van a cumplir en tu vida, y hermanos, y eso no nos debe de afectar. Sin embargo, hermanos, nuestro amor por Dios debe de permanecer firme, y al hacerlo recibimos nuevas fuerzas para seguir amando a Dios y vivir dentro de su propósito. Lo que significa amar a Dios con toda tu alma. El alma es parte de nuestro ser interior, representa nuestro carácter y nuestras capacidades de tomar decisiones. Al amar a Dios, hermanos, con todo el alma, nos sometemos a Él, hacemos lo que Él desea que hagamos, porque sabemos que, hermanos, que es lo mejor. El amor a Dios moldea nuestro carácter y nos capacita para reflejar ese amor en medio de cualquier situación. Nos capacita para, no importa que tú estás pasando, hermanos, uno de los peores días en tu vida, el amor a Dios con toda tu alma te capacita para que en medio de esa situación que tú estés atravesando, tú camines, hermanos, y le puedas ministrar a otros con el poder del Espíritu Santo. Aunque seas tú el que necesitas palabra de ánimo, pero Dios te sigue usando para que tú des palabra de ánimo. El amor a Dios, hermano, nos ayuda a controlar nuestras reacciones y analizar a la luz de la voluntad de Dios, en lugar de explotar ante algo que no entendemos, hermanos, o decir palabras sin pensar. En vez de hacer eso, hermano, mira, conoces tú a personas, hermanos, que cuando no les gusta algo ni piensan en lo que dicen, simplemente explotan, te dicen lo que te van a decir y luego dicen: I'm sorry, no quise decir eso. Sí, pero ya lo dijiste. ¿Conoces a personas así? Pues cuando tú amas a Dios con toda tu alma,
Dios te da la capacidad para analizar antes de hablar lo que tú vas a hablar. Él te va a dar la capacidad, mi amado hermano, para que tú, hermanos, ¿verdad?, medites en lo que tú debes de hablar o cómo debes de decir, ¿verdad? Y hermanos, y nos da la capacidad para buscar la dirección de Dios en lo que vamos a decir y cómo vamos a actuar. Esto es así, hermanos, porque sabemos que todo obra para el bien, conforme a la palabra de Dios de Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: pero para los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Y yo he aprendido, hermanos, en mi vida caminar con el Señor, he aprendido a darle las gracias a Dios cuando las cosas están yendo más mal que nunca. Porque en esos momentos, hermanos, yo entiendo de que Dios nos quiere mostrar algo, que hay una enseñanza en eso que nos está sucediendo. Y yo he aprendido a darle gracias a Dios, no solamente por las cosas buenas, sino especialmente por las cosas malas que me suceden, porque de allí aprendo lo que significa amar a Dios con toda tu mente. Nuestros pensamientos tienen mucho poder sobre nosotros. Por eso es tan importante que nuestra mente esté bajo el dominio de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice: renovados, ser renovados de nuestra mente. Por eso nos dice la palabra de Dios que le pidamos a Dios que nos ayude a renovar nuestra mente. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 también nos dice esto. Nos dice derribando, fíjate lo que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando el enemigo viene a atacar tu mente para que tú desobedezcas a Dios, cuando el enemigo viene a atacar tu mente, decirte: mira, ¿sabes qué? ¿Te fijaste cómo aquella hermanita te miró mal? ¿Te fijaste cómo el pastor no te saludó? ¿Te fijaste cómo esto? Y tú le estás induciendo pensamientos negativos a la mente. Es lo que Corintios nos está diciendo, que todos esos pensamientos los llevemos cautivos, que se los llevemos a Cristo, que Cristo va a derribar todo eso, mi amado hermano. Que tú no permitas que el enemigo entre en tu mente a controlarte a ti. Entonces, hermano, ¿verdad? Esto implica, hermanos, este texto implica conocer la palabra de Dios y memorizar pasajes bíblicos que nos ayuden en medio de las situaciones difíciles. Para poder, hermanos, amar a Dios con toda nuestra mente, hermanos, se trata de profundizar en nuestro conocimiento de Dios. Nos ayuda a sentirnos más cerca de Él y a llenarnos de su sabiduría. Cuando nuestro ser interior, hermanos, cuando nuestra mente se llenan de Dios, nuestros hechos reflejan su amor y nuestras acciones serán las que Él desea ver en nosotros. Y por último, ¿qué significa amar a Dios con todas tus fuerzas? Amarás a Dios con todas tus fuerzas. Es el enfoque de nuestra energía en hacer lo que le agrada a Él. Una pregunta: ¿cómo reflejan mis acciones que yo amo a Dios sobre todas las cosas? ¿Cómo reflejan mis acciones? ¿Obro conforme su voluntad? ¿Invierto mi tiempo y mis fuerzas en hacer lo que Dios desea? Es algo que debemos de preguntarnos. Hay personas que gastamos toda nuestra energía, invertimos horas, días, semanas, meses, años en cosas que no van a perdurar por la eternidad, sino que se van a acabar. Pero ¿cómo estás invirtiendo tu energía en el llamado de Dios? ¿Cómo estás invirtiendo tus fuerzas y toda tu energía en la obra del Señor? Muchas veces, hermanos, nos enfocamos en dar lo mejor a nuestro trabajo, a la gente que nos rodea, a cumplir las metas que nos hemos propuesto. Mas sin embargo,
Debemos preguntarle a Dios si estamos invirtiendo nuestro tiempo, hermanos, y nuestras fuerzas en aquello que es prioridad para Él. Usemos nuestra salud y las fuerzas que tenemos, hermanos, para hacer lo que le agrada al corazón de Dios. Puede que no parezca fácil amar a Dios, hermanos, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y fuerzas. Y sinceramente hablando, hermanos, no es fácil lograr esto. No es fácil. Pero sabes, tampoco es fácil agradar a tu patrón en todo. Mas sin embargo te esfuerzas a lo máximo para agradarle a Él, para obedecerle, para cumplir sus ordenanzas, para cumplir sus deseos, para cumplir sus metas. Aunque no es fácil agradar a ningún patrón, pero si somos honestos, la mayoría de nosotros, hermanos, nos esforzamos a lo máximo por hacerlo. Ahora hazte una pregunta: ¿te has esforzado lo máximo para servir así, de esa misma manera, con esa misma convicción, con ese mismo grado al Señor? Mira, si tan solo, y Dios demanda mucho más de esto de nosotros, pero si tan solo, si así como nos esforzamos para obedecer a nuestro patrón, si tan solo así mismo nos esforzáramos por servir a Dios, qué diferente fuera esta tierra. Y yo no digo que le pongas el mismo empeño de servir a tu patrón que servir a Dios. No, porque al Señor lo debemos de servir muchísimo más. Pero yo digo, a lo menos que te esforzaras para Dios igual que como te esfuerzas para tu patrón, muchas cosas cambiarían. Porque yo te aseguro que hay mucha gente que quizás se esfuerzan un 90% para agradar a sus patrones y un 20% para agradar a Dios. Entonces, hermanos, pero mira, pero cuando tú te esfuerzas para agradar a tu patrón, tú lo estás haciendo con tus propias fuerzas, mas sin embargo lo haces. Pero cuando tú te decides servir a Dios, agradar a Dios, y yo sé que no es fácil, ¿verdad? No es fácil amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero no es algo que hacemos por nosotros mismos. Contamos con el Espíritu Santo de Dios, que nos fortalece cada día y nos ayuda a amar a Dios, hermanos, de forma más profunda y real. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que juntos logremos eso, mi amado hermano. Si solamente tú le permitieras al Espíritu Santo obrar en tu vida como Él quiere obrar, mi amado hermano, tú no lucharías con tus propias fuerzas para amar a Dios de la manera que Él nos está pidiendo, sino que el Espíritu Santo te ayudaría a ser esa persona que Dios quiere que seas. Llenémonos, hermanos, llenémonos cada día más del Espíritu Santo y amemos a Dios tal como Él lo desea que lo amemos, tal como Él se merece ser amado. Yo con esto quiero, hermanos, concluir. Pero mira lo importante que es esto, hermanos. Vamos a concluir con el versículo que comenzamos, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 28. Si se pudiera poner en la pantalla, ahí está. Mira, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, o sea, él sabía que Cristo les había respondido correctamente, pero él se acerca con una intención y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo primerito de todo? Fíjate que él no dice: el primer mandamiento es que mi iglesia se reúna en una congregación. No, no es eso. Él no dice el primer mandamiento es que vengan a los estudios bíblicos. Tampoco dice eso. El primer mandamiento es que diezmen. Tampoco está diciendo eso. Está diciendo, fíjate, porque de ahí emana todo. Dice: el primer mandamiento de todos es:
oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En otras palabras, que hay un solo Dios. Que no te atrevas a poner a otras personas o a otras cosas antes que a Dios. Porque cualquier cosa que tú le des más importante que a Dios, eso llega a ser tu Dios. En muchas ocasiones nuestros hijos pueden llegar a ser nuestro Dios, porque amamos más a nuestros hijos que al mismo Dios, y hacemos más la voluntad de nuestros hijos que la voluntad de Dios. Cualquier cosa que tú pongas antes que Dios, eso viene siendo tu Dios. Por eso dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Solamente un Dios hay. Solamente un Dios debes de tener tú y yo. ¿Y por qué? ¿Con qué propósito? Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Wow. Y si nosotros nos preguntáramos, ¿cómo vamos en este mandamiento? Hermanos, si somos sinceros, yo en lo personal, yo me siento, hermanos, que estoy bastante lejos de cumplir este mandamiento. Y yo necesito esforzarme más para cumplir el primer mandamiento. Hermanos, de aquí mana todo. Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, lo primero que vas a hacer es buscar su presencia, buscar la adoración a Dios. Lo primero que tú vas a querer y desear es ser obediente a Dios. Y de ahí mana todo, porque cuando tú amas a Dios, tú lo vas a escuchar, lo vas a obedecer y vas a cumplir todos los demás mandamientos, porque en la obediencia está el hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero meditemos en este versículo, hermanos. Mira, quizás son versículos o los mandamientos, quizás tú los has leído una y otra y otra y otra vez. Pero ¿cuántas veces has meditado? ¿Cuántas veces has meditado en lo que estamos leyendo? ¿Estás muy cerca de cumplir este mandamiento? ¿O quizás estás bastante lejos? Hermanos, si estás muy cerca, sigue adelante. Acércate más y más. Si estás muy lejos, nunca es demasiado tarde para empezar. Escucha la voz de Dios, iglesia. Esforcémonos. Empecemos, hermanos, a pedirle a Dios que nos enseñe cómo amarlo de esta manera. No amarlo a nuestra manera, no amarlo a nuestra manera, sino cómo amarlo de esa manera. Pidámosle a Dios ayuda. Pidámosle a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude. Porque como seres humanos, como seres carnales, sería imposible lograr eso con nuestras propias fuerzas. Para lograr eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos, hermanos, orar y clamar a Dios, hermanos, para que nos ayude, nos capacite para lograr esto. Entonces, pidamos esa ayuda. La ayuda ya está. El Señor le dijo a sus discípulos: yo me voy de este mundo, me voy de esta tierra, yo voy a ascender a mi Padre. Dice, pero no los dejaré huérfanos. Dice, les traeré un consolador, al Espíritu Santo de Dios, que esté con vosotros todos los días de su vida, hasta el fin del mundo, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Dios no te deja solo. Busquemos esa ayuda. Busquemos lograr, hermanos, cumplir con ese primer mandamiento que es tan importante. Así, de esta manera, hermano, mira, yo solamente te doy gracias, iglesia. Les doy gracias por hacer el esfuerzo de venir, escuchar palabra. Y yo sé, hermanos, ojalá y que te lleves y medites esta enseñanza de hoy. No tires la palabra de Dios en tierra, hermanos. No dejes caer la palabra de Dios en tierra, como dice la palabra. Su misma palabra lo dice. Que no desechemos su palabra, que no la dejemos caer a tierra. Llévatela en tu corazón. Medita en ella. Medita en ella día y noche. Pídele la ayuda del Espíritu Santo
de Dios que obre en nuestras vidas. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos, en esta hora?